Continuamos en Real Malicia, momento de presentar la columna de Dante Moreno, que nos trae sus saberes sobre economía para charlar un rato. Muy buenas tardes, Dante, Norberto y Pablo por aquí. Hola Norberto, hola Pablo, ¿cómo están ustedes? Espero Muy que todo bien. bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Todo bien por ahora, Bueno, con un poco de calor nada más. está caluroso el tema aquí en la provincia de Mendoza. Sí, Bueno, tenemos número de la inflación del mes de octubre. sí, ayer se publicó a las 4 de la tarde, INDEC sacó el número de inflación, que fue un 2,7 contra un 3,5 de septiembre. Un número que fue festejado por el gobierno, fue muy difundido por los medios de comunicación más afines al gobierno. Era un número esperable, ya las consultoras privadas y algunas áreas específicas del gobierno ya venían anticipando que iba a estar rozando por debajo del 3%, pero iba a ser seguramente un número por debajo del 3%. Bueno, esta vez fue el 2,7. Ahora bien, el primer número que está por debajo de ese 2,7, o el número más relevante dentro de esta estructura del IPC, es el de alimentos y bebidas no alcohólicas. Recordemos que cuando se estructuró la planilla de los distintos gastos de las familias, lo que era alimentos y bebidas no alcohólicas tenía un peso porcentual muy importante en la estructura de costos o de gastos, no de costos, sino de gastos de la familia. Y es el índice que más te tracciona el índice general del IPC. Ahora bien, desde lo que es el INDEC, las autoridades del INDEC le han planteado al gobierno modificar la estructura de los gastos de familia, porque ya no es lo mismo los gastos que tenían hace 10 años, la estructura de gastos que tenían a los gastos que tienen hoy actualmente. Por ejemplo, te digo, hace 10 años o 15 años atrás, no me acuerdo cuánto es la última base de datos que tomó el INDEC, pero me parece que son 10 años atrás, más o menos, si mal no recuerdo. El tema de Internet no era un tema prioritario en las casas de familia. Hoy sí, porque hay mucha gente que trabaja con Office, hay muchos chicos que tienen actividades a través de Meet o de reuniones o acceden a información que les piden desde el colegio. Así que el tema el número del INDEC no se puede cuestionar la metodología de la medición. Está bien. Ahora, ¿ese número es real de lo que son los gastos de las familias? No sé, hoy te diría que tiene más dudas que certeza ese número. Si tomamos en cuenta cómo se está midiendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Digamos, estás tomando gastos que hoy en las estructuras familiares no tienen el mismo peso que tenían hace 10 años. Sí, no refleja la realidad actual, digamos. Exactamente, tenés ese problema. Entonces, vos tenés ahí un 2,7 de inflación general y el 1,2 que fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, que es un número bajo, que es el que te tracciona más el IPC, la medición del IPC actualmente. Ahora, cuando miras un poco más desagregada la cosa, vos te das cuenta que los gastos, por ejemplo, de agua, electricidad, gas y otros combustibles, el aumento fue del 5,4. Y hay otro dato que hay que tomar en cuenta. Cuando vos miras la estructura del índice de precios, te ves que lo que serían el índice núcleo, que es son aquellos precios que no están ni influenciados por las regulaciones ni por la estacionalidad. Y son los que te dan una tendencia de cómo está la inflación o cuál es el camino de la inflación. Bueno, ese índice núcleo fue del 2,9. Fue más cerca de 3 que de 2. Entonces eso te está indicando que todavía esa inercia inflacionera no está totalmente resuelto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy tratando de plantear? Es decir, cuando mirás los índices, la composición del IPC, mirás el índice núcleo. Entonces, ves que ese es un 2,9. Y eso te está dando la pauta que todavía la inercia inflacionaria no está totalmente controlada. Puede haber algún cambio en los próximos tiempos. Pero digamos, démosle la mano al gobierno diciendo, bueno,
esta tendencia de caída de un 20,6 de enero del 2024 a un 2,7 en octubre de 2024 es muy representativo, pero también producto de qué es. ¿Dónde está el origen de este 2,7? En una fuerte restricción económica, en un parate de la actividad industrial nacional. Si bien el gobierno hoy te dice que ya empieza a haber síntomas de recuperación económica, cuando vos mirás más detenidamente, tenés tres sectores que son los que han quebrado esa tendencia bajista y se han estacionado y han vuelto a tener una tendencia positiva. Hidrocarburos, minería y el campo. Después el resto de lo que es, por ejemplo, todo lo que es la producción nacional hacia el consumo interno, sigue estando en la misma situación o peor que el año pasado. Entonces, ese número del 2,7 de inflación es producto de una fuerte restricción de una economía parada que también genera un problema muy serio. He escuchado ahí comentarios de que, bueno, esta inflación hace que haya menos pobres, menos indigentes. No entiendo el razonamiento de por qué hay menos pobres, menos indigentes, porque la inflación cae. Porque cuando vos querés saber si tenés más pobres o más indigentes, lo que tenés que ver es el poder adquisitivo del salario. Si el salario no crece al mismo nivel o supera el nivel de inflación, seguramente tu capacidad de compra, estoy hablando de salario como podría hablar de ingresos, porque si hablamos de salario estamos hablando de personal registrado y no estamos hablando de los que trabajan en forma, digamos, no registrada y que tienen ingresos a través de changas que hacen. Entonces, si vos tenés ingresos que no te empatan la inflación, al menos no te empatan la inflación, si están por debajo de la inflación, estás perdiendo capacidad de compra. Y eso agrava la situación de lo que es la gente que es indigente o la pobreza. Claro. Porque cada vez tenés menos capacidad de compra, por lo tanto tenés menos posibilidad de alimentarte regularmente, vestirte regularmente. Estás a expensas de que esta inflación se controle en un valor bajo y el salario empieza a recuperarse. Cosa que en las últimas mediciones te están diciendo que sí, que hay una leve recuperación del salario, pero la devaluación de diciembre del 2023, del 118%, todavía sigue haciendo estragos en el tema salario. Ahora bien. Y mucho más, Dante, sí, los empleados públicos, por ejemplo. Por supuesto, sí. Empleados públicos que incluso han perdido su trabajo. Claro. Tenés un problema muy serio que, las discusiones que se están dando en las provincias es la obra pública y cómo lográs que el empleo público, provincial o municipal, tenga un ingreso salarial que por lo menos tienda a equipararse con la inflación. Es muy difícil. Uh-huh. Ese es el problema que tienen hoy las provincias. Sí. A nivel del salario de los empleos públicos de las provincias. Entonces, tenés ahí a otro tema. Ahora bien, este tema de la inflación es un tema que ha tenido mucha difusión en los medios de comunicación, vuelvo a repetir, afines al gobierno, porque da la sensación de que, bueno, el gobierno controla los precios, está logrando meter en caja los precios, está logrando meter en caja el tipo de cambio. Cuando vos ves que hay una famosa tablita de evaluación del 2% mensual, que en función de cómo ocurren los acontecimientos no financieros, sino desde el punto de vista de tipo cambiario y desde el punto de vista de cuál va a ser la evolución de la economía. Primer punto, de la economía mundial a partir de la asunción efectiva de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos, que ha prometido una serie de restricciones y aplicando aranceles, una serie de restricciones para lograr una recuperación de la capacidad de creación de empleo y además de ajustar la economía norteamericana fronteras adentro. Si se aplican aranceles, vas a tener un problema, porque no solamente va a ser afectado China, que es la guerra va a ser una guerra comercial entre Estados Unidos y China. China no se quedó esperando a ver qué va a hacer Donald Trump, ya está actuando. Entonces vas a tener una invasión de productos chinos en el resto del mundo. ¿Sí? Uh-huh. Ese es un punto. También el hecho de que vos metas aranceles muy altos va a hacer que los fabricantes norteamericanos eleven el precio de sus productos en el mercado interno norteamericano. Entonces, importar de Estados Unidos te va a ser más caro.
Si vos tenés que importar productos intermedios para terminarlos en Argentina, por ejemplo, y los comprabas en Estados Unidos, te va a salir más caro. El endeudamiento, el pago de la deuda externa en dólares también te va a salir más caro. Digo, tenés una serie de realidades que todavía no la estamos viviendo, pero si se concretan las medidas de Donald Trump, desde el punto de vista de las restricciones, el arancelamiento, bueno, vas a tener problemas en la economía argentina. La suba de la tasa de interés, ¿qué puede generar, digamos? En primera instancia, que todo aquel que invierte en Argentina en pesos, porque logró tener una tasa de rentabilidad en pesos por arriba, o igual o por arriba de la inflación, contra una devaluación del 2% mensual, el famoso esta tablita devaluatoria que tiene el gobierno, que dice que si logra bajar al 1% de la devaluación, va a bajar el tipo de cambio oficial a una devaluación del 1% mensual, igual que la inflación. Estás poniendo muy barato el dólar, perdón, lo estás poniendo muy caro el dólar para los que estamos acá dentro de Argentina, desde el punto de vista de que si somos importadores, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos que importar, vamos a necesitar muchos más pesos para comprar la misma cantidad de dólares que teníamos antes de comprar. Un ejemplo más clásico de todo esto es, seguramente cuando vos haces los números para ver el tema de vacaciones ahora, te vas a encontrar con que es más barato veranear en Chile, Brasil, o Uruguay, o Paraguay, digamos, que veranear en la costa argentina. Entonces, esto también te va a generar un drenaje de dólares. Si vos como turista te vas a Brasil, gastás en Brasil con tarjeta, y te llevas los dólares que tenías, bueno, fenómeno. Pero si gastas con tarjeta, va a ser el Estado va a tener que poner los dólares en el mercado internacional, en el país, digamos, origen de la compra que vos hiciste, y eso implica un drenaje de dólares importante. Se calcula entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, si todo anda más o menos en los números que están calculando algunas consultoras, de cuántos dólares se van a ir en concepto de turismo. Es un número muy importante, es muy importante ese número. Además del impacto que tiene para la economía interna, ¿no? O sea, claro, a nivel de movimiento. Vos tenés un tema que tenés que, si bien el gobierno ya adelantó el pago de los intereses, va a tener una serie de pagos a partir de enero del año que viene, una serie de pagos interesantes de los compromisos de la refinanciación de la deuda. Entonces, ahí tenés otro tema importante, de saber o de contar con los dólares suficientes. El gobierno apuesta mucho a que le salió relativamente bien, o le salió bien el tema de el blanqueo de capitales. Están esperando que el RIGI sea el motivador para inversiones importantes en Argentina. Todavía no se ha visto eso, de eso no se ha visto. Y como te decía hace un rato, si la tasa de interés norteamericana sube y Argentina empieza a tener problemas de drenaje de dólares, es muy posible que aquel que invirtió en pesos y está colocado en títulos en pesos, con una rentabilidad en pesos por igual o superior a la inflación, que significa que está ganando en dólares, porque si el dólar se devalúa al 2% mensual, estás ganando al dólar en ese sentido. Entonces, se sale de los pesos, se va a dólares, se va al dólar blue, met, lo que vos quieras, y se retira el mercado. Y se va a Estados Unidos, donde la tasa subió y donde tiene certeza que va a cobrar su bono. Entonces, ahí vas a tener un problema, que es un drenaje también adicional de dólares que vas a tener si esta situación se prolonga y no hay una medida concreta en el punto de vista cambiario. O el tema del cepo es un tema que se está discutiendo y no lo puede abrir, porque abrir el cepo implicaría un drenaje de dólares importante. Y que no los tiene, porque ese es el otro punto, no los tiene. Claro. Entonces, te encontrás con una situación compleja. Arrancamos con un tema inflacionario donde el gobierno plantea que ha logrado poner en caja la inflación con un 2,7 y plantea que el mes que viene posiblemente esté por un valor menor al 2,7. Especula con que puede llegar al 1% a fin de año. Lo veo difícil por esto que yo te decía del índice núcleo, que está en el 2,9. Entonces, y la otra es, veremos el año que viene, pues supongamos que cierra el año 2024 con una inflación que es mucho menor a la que estaba realmente planteada en los primeros meses de gobierno, ¿no? Ahora el acumulado está en 193%.
interanual. Y entonces, supongamos que esté en el orden del 200%, 205%, que es un número también alto, incluso no es un número bajo en cualquier economía, es un número catastrófico en cualquier economía más o menos moderada. Claro. Pero repito, arrancamos con ese tema de la inflación. Es un tema que, si bien está relativamente controlado por el gobierno, el año que viene no sabes qué puede pasar en función de qué va a hacer Donald Trump a partir de enero del 2025, cuando tome posesión efectiva del cargo y empiece a articular y a aplicar medidas como el arancelamiento, como todas estas cosas que está planteando Donald Trump, que va a perjudicar a la economía argentina, no la va a... Bien, que si va a partido, lo que se hace en el y que lo que se hace con su melón. $10 del blanqueo tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque están especulando con que el RIGI les va a generar una serie de inversiones que todavía no se ven, no se han concretado ninguna. Entonces estás en un problema serio en los próximos tiempos. Dante, muchísimas gracias por el contacto, como siempre. No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien, suerte. Un abrazo. Chau. Pasaba Dante Moreno de el portal levac.com.ar trayéndonos toda la información sobre la economía aquí a Real Malicia.